Pues bienvenidos, hermanos, a esta reunión de fin de semana, de la que seguro que vamos a disfrutar mucho. Y vamos a empezar como de costumbre. Nos vamos a poner todos de pie y vamos a cantar la canción número 30, que se titula Mi amigo, mi Padre, mi Dios, que está basada en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción número 30. Bien, pues ahora tendremos el privilegio de escuchar un discurso muy animador. Se titula La amistad verdadera con Dios y con el prójimo, y lo presenta nuestro hermano Francisco Morales. Se puso Sócrates un día a construir su vivienda. Quien más, quien menos, todos criticaban su obra. Encontraba uno que el interior no era digno de tal personaje. Otros criticaban la fachada. Todos sostenían que las habitaciones eran muy pequeñas. ¡Qué casa tan mezquina para tal hombre!, decían. Quisiera el cielo, respondió Sócrates, que tan pequeña como es, pudiera llenarla de verdaderos amigos. Tenía razón Sócrates hallando para éstas demasiado grande su vivienda. Todos amigos se dicen, más loco el que se confía. Amistad verdadera. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Pero qué sentimientos encontrados esta produce. De hecho, se han hecho hasta populares algunas frases célebres. Por ejemplo, aparta tu amistad de la persona que si te ve en riesgo te abandona. O quizás en la adversidad se conoce al buen amigo. Claro, cada una de todas estas frases tiene, por ende, una lección, ¿verdad? Por eso se establecen como frases célebres. Solamente por constatar que esto es una verdadera realidad, notemos la siguiente experiencia. Como consecuencia de un accidente de motocicleta, un joven quedó gravemente herido. Estuvo en coma
varias semanas tendido en la cama de un hospital. Y entonces comenzó a recobrar lentamente la salud. Este joven era miembro de un equipo de fútbol y entre otras cosas se jactaba de la gran cantidad de amigos que él se creía que tenía. Mientras fue recobrando la conciencia pensó, ¿dónde están mis amigos? Probablemente si al menos uno de ellos estuviera hoy aquí conmigo, mi recuperación incluso sería más rápida. Aquel joven aprendió una lección, ¿verdad? En la adversidad se conoce al buen amigo. Es más, aquel aprendió también que en verdad de tener muchos amigos, lo único que tenía eran algunos conocidos. Y es que hay una gran diferencia entre lo que es un conocido y un amigo. Un conocido es una persona con quien uno ha tenido algún contacto social, pero a quien no tiene ningún fuerte apego personal. Indica, por tanto, menos familiaridad, intimidad, compañerismo y buena voluntad que la palabra amigo. ¿Un amigo? Un amigo es aquel por quien sentimos afecto, admiración, con quien disfrutamos de confianza y compañerismo. Es aquel que acude en ayuda de su compañero cuando lo ve angustiado, cuando lo aconseja con fidelidad. Así que una cosa es un conocido, otra un amigo, pero ¿y un verdadero amigo? ¿En qué radica la verdadera amistad? La verdadera amistad envuelve dos aspectos. El primero, responsabilidad. Quien busca una amistad sin responsabilidad solo desea hallar un conocido. Y esto le ocurrió precisamente a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Podemos decir que ellos conocían a Jehová? Claro que sí. ¿Había comunicación entre Adán y Eva y Jehová? La Biblia nos dice que al atardecer parece ser que Adán tenía la buena costumbre de comunicarse con su Dios. ¿Y admiración? No solamente tenemos que recordar aquella ocasión cuando ahora Adán se despierta del sueño y ve a la preciosa Eva ahí delante, sabemos lo que dijo, esto por fin es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Sintió admiración por el Creador, pero ¿responsabilidad? Cuando solamente se le pedía ser obediente. Es cierto, aunque Adán y Eva estuvieron dispuestos a aceptar todas las bendiciones que les ofrecía Jehová en aquel jardín paradisíaco, ellos no estuvieron dispuestos a cumplir con su responsabilidad. Era como que si quisieran recibir todas las bendiciones de Dios, pero no estuvieron dispuestos a pagar el alquiler. Se independizaron de nuestro Dios Jehová. Así que una amistad sin responsabilidad no envuelve nada. Y el segundo aspecto tiene que ver con la cualidad que va asociada a la amistad, el amor. De hecho, la Biblia en 1 Corintios 13:8 nos dice, el amor nunca falla, y eso también redunda en la amistad. El amor permanece inalterable, se hace cada vez más fuerte, está disponible en momentos de angustia, sí, permanece con uno a través de toda dificultad. Es más, comparte el amigo verdadero no solamente los buenos momentos, sino también los malos. Es más, el verdadero amigo está dispuesto a hacer lo que la Biblia dice en Proverbios 27:9. ¿Lo leemos juntos, por favor? Proverbios, capítulo 27 y el versículo 9. La Biblia dice aquí, aceite e incienso alegran el corazón, igual que la dulce amistad que nace de un consejo sincero. ¿Hemos notado? El aceite es calmante, el incienso es placentero, sí, debido a su fragancia dulce. Un amigo leal produce consejo con el fin de hacerse útil. Y no es verdad, hermanos, que tal dulzura en la amistad es placentera, es grata. Qué bueno es tener a un amigo ahí que cuando nos ve pasando por una angustia, un momento de dificultad, nos aconseja, sí, sus palabras sinceras, francas, ¿no las aceptamos como dulzura a nuestro corazón? El asunto ¿es posible la verdadera amistad con seres imperfectos como somos nosotros? ¿Es posible la amistad con nuestro prójimo? La Biblia recoge algunos de estos bonitos ejemplos, nos gustaría concentrarnos en alguno de ellos. Un ejemplo donde se envuelve el afecto en la verdadera amistad.
En Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí la Biblia narra uno de estos casos. Por poner un poquito el marco de circunstancia antes de leer el texto, la Biblia nos dice que sobrevino un tiempo de hambre en el país y un hombre de Judá se trasladó con su esposa Noemí a Moab. Con el tiempo, aquel hombre falleció, dejando viuda a Noemí con 2 hijos. Con el tiempo, sus hijos se casaron. Ruth y Orpad, que eran moabitas, ellas fueron sus esposas. Pero con el devenir de la vida también los esposos de aquellas mujeres fallecieron. Así que las 3 mujeres quedaron solas. Noemí, la madre, tomó una decisión en su vida. Quería volver de nuevo de la tierra de Moab a su tierra natal de Judá. Así que las 3 mujeres emprendieron el viaje. A lo largo del camino, Noemí tuvo una conversación con sus nueras. Les dijo: rehaced vuestras vidas, casaros nuevamente y dejadme a mí que yo establezca mi vida. Aquel consejo a Orpá le vino muy bien. Pero ¿qué pensó en Ruth? Busquémoslo, por favor, en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17, la Biblia nos dice aquí: pero Ruth le dijo: no insistas en que te deje, en que me separe de ti, porque a donde tú vayas yo iré, a donde tú pases la noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré y allí seré enterrada. Que Jehová me castigue severamente si me separo de ti por otra razón que no sea la muerte. Qué bonito sentimiento, ¿verdad? Podemos decir que Ruth era mucho más que su nuera, era su amiga fiel. Ruth mostró verdadera empatía, bondad, lealtad y amor. Sin embargo, hubo otro factor envuelto que elevó esta amistad a un nivel superior. Notamos esa declaración en el versículo 16, cuando leímos aquí que Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero habíamos dicho que era una mujer de Moab. Es más, en el versículo 17 añade un matiz. ¿Cuál era el Dios que ahora Ruth también servía cuando dice: que Jehová me castigue severamente si me separo de ti? Ahora, aquel Dios a quien Ruth se refería tenía nombre, significado en su propia vida. Muy probablemente Noemí le había hablado tanto de Jehová y sus propósitos que ahora Jehová también era el Dios de Ruth. ¿No es verdad, hermanos, que este factor espiritual elevó la amistad a un grado superior? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la lección que podemos aprender cada uno de nosotros? Pues si un factor espiritual eleva la amistad a un nivel superior, la pregunta para nosotros es: ¿son mis amigos verdaderos amigos de Jehová? Otro bonito ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 y 3. Por poner el marco de circunstancia, vemos ahí un ejemplo sobresaliente de admiración. ¿De quién hablamos? De Jonatán. De hecho, la primera vez que se habla de Jonatán en la Biblia se le presenta como un valiente comandante de 1000 guerreros en los primeros años del reinado del rey Saúl. La Biblia menciona hazañas que prueban que Jonatán era un hombre valeroso. De hecho, tenía que ser impresionante ver a este hombre lidiando las guerras de Jehová, cuando la Biblia nos dice que en el campo de batalla tanto él como su padre Saúl eran más veloces que las águilas, más poderosos que los leones. Además, Jonatán tenía una habilidad, un don. Era un diestro arquero. Pero ahora Jonatán empieza a fijarse en un jovencito en el que nunca nadie había reparado: David, un joven mucho menor que él. Notemos la reacción que tuvo Jonatán y David cuando se encontraron. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 y 3. Versículo 1 dice: en cuanto David terminó de conversar con Saúl, surgió una gran amistad entre Jonatán y David, y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. Notamos ahora el versículo 3. Jonatán quería a David como a sí mismo, así que él y David hicieron un pacto. La pregunta: ¿por qué admiró Jonatán tanto a David que estuvieron dispuestos a celebrar ese pacto de amistad?
Pues más bien que por su valor carnal o por ser un experto David como lo era con la onda, también tenía ese don, lo que Jonatán llegó a admirar sinceramente David fue el celo ardiente que lo impulsó a quitar el vituperio que un gigante de las fuerzas enemigas de los filisteos había desarrollado o desempeñado contra Jehová. Sí, el hecho de que David no buscara su propio provecho, sino su confianza implícita en Jehová, esto hizo que Jonatán llegara a admirarlo. Así la lección. La amistad de estos dos hombres fue inquebrantable porque los dos le dieron más importancia a su amistad con Jehová y a su lealtad a Él que a todo lo demás. Y no es cierto, hermanos, que en nuestras congregaciones también disfrutamos con hermanos que hacen que el celo ardiente que tienen nos sintamos atraídos a buscar su amistad también. A veces vemos a jovencitos que no levantan más de 1 metro del suelo y vemos ahí delante del profesor o de la clase defendiendo cuando son atacados ahí con fiestas paganas o quizás la teoría de la evolución y vemos ahí delante de toda la clase defendiendo a su creador. ¿No nos sentimos orgullosos? ¿No admiramos el celo de estos jovencitos? ¿O qué hay de nuestros hermanos mayores también, a veces, debido a su enfermedad, postrados en la cama de un hospital y el doctor los desafía diciendo, si no le ponemos sangre usted va a perder la vida? Y nos sorprende la reacción de estos hermanos. Sentimos admiración por su lealtad a Jehová, lealtad a su mejor amigo. Y un tercer ejemplo, un ejemplo donde se ve la confianza, la encontramos en Marcos capítulo 4, versículos 34. El amor al prójimo es posible, como también lo evidenció aquí el propio Hijo de Dios, Jesús. Busquemos esa declaración, Marcos 4, versículo 34. La Biblia dice aquí, de hecho, nunca les hablaba sin utilizar alguna comparación, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. ¿Hemos notado? Jesús dice que cuando estaba a solas, en privado, con sus discípulos les explicaba todas las cosas. Es más, utilizaba comparaciones, símiles, ilustraciones, a fin de que ellos también entendieran los caminos, el modo de pensar de Jehová, asuntos espirituales profundos. Jesús utilizaba comparaciones, símiles de la vida cotidiana a fin de que ellos llegaran a entenderlo. Pero privadamente les explicaba todas las cosas. Podemos imaginarnos por un momento el obrero maestro, aquel de quien dice la Biblia que estaba especialmente encariñado con los hijos de los hombres, Jesús que ama tanto a la humanidad. ¿Podemos imaginarnos por un momentito en privado de qué cosas no hablarían? Haciendo uso de esa capacidad que tenemos de imaginar, podemos ver quizás algunos aspectos de la creación en una noche viendo quizás las estrellas. Probablemente que alguno de sus discípulos le preguntara, Señor, ¿cómo es que dice la Biblia que hay uno que mora por encima del círculo de la tierra? ¿O cómo es posible que la tierra cuelgue sobre la nada? ¿Podremos imaginarnos Jesús que había participado en la creación explicándole datos sobre esto? O quizás incluso los sentimientos que le llevaban a cuidar de las personas cuando los veía totalmente destrozados por el trato que recibían de aquellos líderes religiosos de su época. O quizás matices, aspectos del secreto sagrado de Dios. Claro que sí. Por eso, cuando nosotros estamos a solas, en privado, con nuestros amigos, ¿de qué cosas hablamos? ¿De cosas que nos animan? ¿Que nos incitan a alabar a Jehová con celo? ¿O quizás a veces nuestras conversaciones se tornan en algo que no son aquello que quisiéramos? La amistad de Jesús y sus discípulos aguantó pruebas. Es más, una amistad que durará para siempre. De hecho, Jesús estuvo dispuesto a morir por ellos. ¿Recordamos el dicho popular? Aparta tu amistad de la persona que si te ve en riesgo te abandona. Jesús nunca abandonó a sus discípulos, a sus amigos, en definitiva.
Así es posible la amistad con nuestro prójimo. Estos ejemplos que acabamos de citar son una prueba de que eso es una realidad. Pero nos queda la otra cuestión del tema del discurso. ¿Es posible la amistad con Dios? Es decir, seres humanos imperfectos, motitas de polvo que somos en realidad, ¿es posible llegar a ser amigos del Dios Todopoderoso? La respuesta es sí. Pero la pregunta, ¿es para nosotros Jehová un conocido, un amigo o un verdadero amigo? Sí, ¿cuánto me esfuerzo por desarrollar una amistad con mi Creador para mejorarla y luego fortalecerla? ¿Cuánto tiempo dedico a ello? ¿O hasta qué grado pienso en mi amistad con Jehová? ¿O hasta qué grado hago planes o muestro que estoy dispuesto a cambiar mis planes con el fin de mejorar y luego mantener mi relación con mi mejor amigo? Es evidente, y no nos equivocamos con decir que por ser el Creador, Jehová es el Padre Celestial de toda la humanidad y merece que lo amemos, sí, que le obedezcamos e incluso que lo respetemos. Pero Jehová no ha creado autómatas. No. Jehová desea que por habernos puesto en cada uno de nosotros la capacidad de la libre elección, que seamos nosotros que lleguemos a amarlo por sus tratos, sus cualidades, su personalidad. Jehová podía haber hecho con nosotros lo que hizo con los animales. ¿Qué hace la golondrina o la cigüeña cuando le llega el tiempo que tiene que emigrar a otro lugar buscando una tierra más cálida? El instinto hace que algo en su interior la lleve a eso. Pero Jehová no nos quería así. Somos una creación superior. Él desea, Jehová anhela que cada uno de nosotros también lo ame, lo valore como su amigo. Por cierto, ¿qué tal nuestra relación con Él? ¿Merece algún cambio, algún matiz? Analicemos algunos versículos de la Biblia y pensemos tras el análisis si quizás nuestra amistad con el Creador merece algún retoque o por el contrario, vamos en buen curso o en buen camino. Busquemos la primera idea en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Notemos lo que el apóstol Pablo escribió aquí cuando redirigió estas palabras a los hermanos de los hebreos en el primer siglo. Hebreos capítulo 11, el versículo 6, la Biblia dice aquí: además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. ¿Hemos notado cuál es la clave? Pablo decía aquí, sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Y qué hay de nuestra fe? ¿Merece algún retoque? Evidentemente la fe, creer que Dios existe, que es necesario para nosotros en nuestra vida, no viene por sí sola. Hace falta conocimiento exacto de su personalidad, de sus actividades, de su propósito. Por cierto, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedico cada semana a mi estudio personal? ¿Tengo un buen programa? Quizás necesite mejorar en esto y por tanto también necesita mejorar mi fe. Una segunda idea la encontramos en Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 23. Es muy bonito ver cómo aquí se narra la idea de un personaje de la antigüedad que llegó a ser amigo de Jehová. Santiago capítulo 2, versículos 21 al 23, la Biblia dice aquí: ¿no fue declarado justo por sus obras nuestro padre Abraham después de ofrecer a su hijo Isaac en el altar? Ya ves que su fe actuó junto con sus obras y que su fe fue perfeccionada por sus obras. Así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice: Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo y él fue llamado amigo de Jehová. Impresionante. No es que Abraham dijese, Jehová, tú eres amigo, sino que Jehová lo llamó, tú eres mi amigo. ¿Por qué? Evidentemente por la confianza que este hombre demostró. De hecho, sin confianza, ninguna relación, sea con nuestro prójimo o con nuestro Creador, puede durar mucho tiempo. Solamente Jehová tuvo que decirle, ofréceme a tu hijo,
Eso fue necesario, solamente escucharlo a Abraham para ponerse manos a la obra. Aparejó los asnos, la leña, la ofrenda. Cuando Jehová nos habla hoy, nos da un mandamiento, una instrucción, una pauta, sea el medio que utilice Dios para darlo, su palabra, la Biblia, los ancianos de la congregación, las reuniones, lo dice Jehová. Es mi confianza tan estrecha como la que también obtuvo Abraham ahí. Un tercer aspecto tiene que ver con amor a la justicia. El Salmo 33, versículo 5, nos da una idea muy bonita con relación a esto. Salmo 33, versículo 5. La Biblia dice aquí: Él, refiriéndose a Jehová, ama la rectitud y la justicia. La tierra está repleta del amor leal de Jehová. Nuestro Dios se complace en la rectitud y la justicia. ¿Cuál es la lección que podemos aprender aquí? ¿Verdad que cuando alguien habla mal de nuestro amigo, de nuestro prójimo, y él no está presente, no es cierto, hermanos, que por amor a la justicia, a la rectitud, salimos nosotros en su defensa? Nosotros conocemos a nuestro amigo. ¿Y qué hay cuando hablan mal de nuestro amigo en los cielos, de nuestro Dios Jehová? Quizás personas porque no han llegado a conocerlo, quizás por la cultura, por la vivencia que han tenido. Hablan mal de nuestro Dios, quizás arrojan sobre él la culpa de todo lo que está ocurriendo. Ese amor que tenemos a la justicia, a la rectitud, nos hace salir en su defensa. Sí, no mantengamos en secreto nuestra amistad con el Creador. Una experiencia muy bonita que refleja muy bien cómo en realidad la verdadera amistad es posible, la encontramos en una publicación, en la Atalaya del 96, apareció una experiencia preciosa con relación a esto. Es más, nos hace evidenciar una situación muy, muy bonita, ¿verdad? Decíamos al principio que a Sócrates se le quedaba grande la casa por poder llenarla de amigos. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? A Jehová nuestro Dios le encanta extender su tienda a fin de que todos podamos ser huésped en su casa, solamente si vivimos en conformidad con sus requisitos. La experiencia dice lo siguiente: debido a la neutralidad de nuestros hermanos allá en la República Checa, el gobierno instó a todo el mundo a poder extraer uranio de las minas con el objetivo de utilizarlo para la guerra. Evidentemente la situación de nuestros hermanos tenían que mantener neutrales con relación a esto. Una persona que estuvo también en prisión, en el campo de concentración, vio un acontecimiento, tanto lo marcó en su vida, cuenta la experiencia, que luego cuando salió del campo de concentración escribió un libro y aquello que presenció aquel día lo registró en uno de sus capítulos. Sí, aquel hombre dice que vio dos figuras una mañana de pie. Parecían estatuas congeladas en el crudo invierno. Tenían la cabeza y la parte superior del cuerpo cubiertas con barriles de metal. Habían estado de pie allí con la andrajosa ropa de la prisión desde temprano por la mañana. Yo me preguntaba cómo habían podido aguantar tanto tiempo con las piernas congeladas. Mediante el poder de la fe. Los barriles eran viejos, estaban oxidados, una mano cruel se los había puesto sobre la cabeza y los hombros con tanta fuerza que el borde dentado había cortado la chaqueta y la piel de uno de ellos y la sangre goteaba por la manga. El guardia ordenó que nuestra fila se detuviera frente a ellos y el comandante pronunció un breve discurso. Dijo que negarse a trabajar equivalía a rebelión y que los rebeldes tendrían que ser castigados. Ninguna tontería sentimental acerca de la guerra y matar al prójimo ayudaría a estos objetores, estos enemigos del socialismo. El comandante tomó una barra de metal, golpeó uno de los barriles. El hombre cayó al suelo con el barril todavía sobre la cabeza. Lo que sucedió después quedó profundamente grabado en mi memoria, dijo este señor. Escuché cantos procedentes del interior de los barriles. Eran sonidos suaves, una oración en voz baja a Dios, quien es capaz de oír todo desde cualquier lugar, incluso los intentos de cantar desde el interior de unos barriles de uranio viejo y oxidados. De hecho, los oye con más claridad que los corales que se cantan
en una enorme catedral. Sí, en septiembre del año 1993, la obra de los Testigos de Jehová en la República Checa recibió reconocimiento legal y los amigos de Dios, nuestros hermanos, ahora pueden hacer lo que más les agrada, hablar de su amigo a su prójimo más cercano. ¿Recuerdas? Aparta tu amistad de la persona que si te ve en riesgo te abandona, o en la adversidad se conoce al buen amigo. Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nunca, nunca abandona a sus siervos. La amistad verdadera hace que nosotros también nunca abandonemos a nuestros amigos. Por eso, aprovechemos este tiempo para fortalecer nuestra amistad con Dios, pues eso redundará en felicidad ahora y una amistad que durará por toda la eternidad. Pues muchas gracias, hermano Francisco, por la excelente y animadora conferencia que nos has presentado. Ahora ya pasamos a la segunda parte de nuestra reunión, que es el análisis de un artículo de la Atalaya, y el que lo conduce es nuestro hermano Andrés Mayor. Pues bien, después de este animador y práctico discurso, pasamos a la segunda parte de nuestra reunión, el estudio de la revista La Atalaya. Vamos a dar comienzo a esta parte de la reunión con una canción. Será la canción 109, muy en consonancia con el título del artículo que estudiaremos, Amémonos de todo corazón. Canción 109. Pues el artículo que analizaremos a continuación tiene un tema interesante, motivador, precioso y sumamente práctico. Amémonos intensamente unos a otros. Es el título del artículo que estudiaremos a continuación, que analizaremos junto con vuestros oportunos y acertados comentarios. El texto que da apoyo, fundamento a la declaración del título es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ámense unos a otros intensamente desde el corazón. Ya de entrada llama la atención el énfasis que el apóstol Pedro colocó en el tema del amor. No dijo simplemente tienen que amarse, no, intensamente y desde el corazón. ¿Qué veremos en este artículo? Pues veremos que no siempre es fácil mostrar amor. Veremos razones de mucho peso por las que queremos ser amorosos y veremos tres campos en los que se puede manifestar ese amor. Hablaremos de cómo mostrarlo al buscar la paz, cómo mostrarlo al ser imparciales y también al ser hospitalarios unos con otros. No es fácil, pero veremos razones y de mucho peso para amarnos intensamente desde el corazón.
Pues nuestro hermano Pocero, Geyeli Pocero, será el lector para esta reunión, así que por favor te pedimos, si eres tan amable, nos lees el primer párrafo. La noche antes de morir, Jesús les dijo con claridad a sus discípulos: les doy un nuevo mandamiento, que, así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. Y luego añadió: de este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Pues la pregunta para el primer párrafo: ¿qué mandato claro les dio Jesús a sus discípulos? Hermana García, Natalia, por favor. Pues el mandato era que así como Él nos había amado, que nosotros nos amáramos intensamente, porque ese amor genuino desde el corazón sería lo que identificaría a los verdaderos discípulos de Jesús. Muchas gracias. Hermano Domínguez. Jesús dijo que era un nuevo mandamiento, y era nuevo en el sentido de que sus discípulos debían de amar a los demás hasta el punto de sacrificar su vida por los demás, como Él hizo. Y eso es lo que muestran los cristianos del primer siglo, los de nuestros días también, que han arriesgado sus propias vidas para poder ayudar a sus hermanos, entregar sus vidas para que sus hermanos no fueran maltratados o asesinados por otros. Muy bien. Vemos el dibujo de la portada y tal vez nos ponemos en el marco de circunstancias. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Hermano Sanz. Sí, aprovechó la noche antes de morir. Él sabía que le quedaban tan solo unas poquitas horas de vida y sin embargo aprovechó para recordarles la importancia de que se demostraran amor, porque entendía que iba a ser muy necesario cuando él se marchara. Cierto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al párrafo 2. Jesús dijo que la gente sabría quiénes eran sus verdaderos discípulos si éstos demostraban el mismo amor que Él les había mostrado. Sus palabras se cumplieron en el siglo I y también se cumplen hoy día. Así que es muy importante que nos demostremos amor unos a otros, incluso cuando sea difícil hacerlo. Gracias. Párrafo 2. ¿Por qué es importante que nos demostremos amor unos a otros? Hermana Sanz, Leonor. Es importante porque así cuando la gente nos observe y vea el amor que nos mostramos los unos a los otros, pues así sabrán que somos discípulos de Jesús. Estupendo. Muy bien. Hermana Morales, Sara. Sí, y es muy bonito ver lo que dice el párrafo, que a veces puede ser que no nos sea fácil demostrar ese amor que Jesús dijo, por las circunstancias y por lo que analizaremos a lo largo del artículo. Pero aún así, en estos casos, Jesús nos dice que tenemos que tener amor. Cierto. Hermano Gordaliza. Sí, Jesús les dice, como yo les he amado. Y lo hice en pasado porque durante todo el tiempo que los discípulos pasaron con Él, ellos pudieron sentir el amor que Él daba a las personas. Y no lo tenían que olvidar porque con ese mismo amor tan puro tenían que tratar ahora a los cristianos entre sí. Qué bien. Magnífico. Gracias. Leemos el párrafo 3, por favor. Como somos imperfectos, a veces nos cuesta amarnos intensamente unos a otros. Aún así, debemos esforzarnos por imitar el ejemplo de Cristo. Este artículo nos enseñará cómo el amor nos ayuda a buscar la paz, a ser imparciales y a ser hospitalarios. Al estudiarlo, preguntémonos, ¿qué puedo aprender de los hermanos que han seguido mostrando amor, incluso ante algunos obstáculos? Muy bien, pues, ¿qué nos enseñará este artículo? Hermana Plaza. Pues vamos a ver cómo el amor nos ayuda a buscar la paz, a ser imparciales y a ser hospitalarios. Muchas gracias. Hermano Ollés. Y el artículo incluye también experiencias de hermanos que han mostrado amor en circunstancias difíciles, por lo tanto conviene que nos pongamos en su lugar conforme vayamos viendo estas experiencias y pensemos en cómo podemos imitar su ejemplo. Cierto, muy bien. Muy bien. Hermano Espinoza.
Y el párrafo reconoce que no es fácil, que hay que esforzarnos porque somos imperfectos y más aún cuando pues tenemos carencias y tenemos, como dice ahí el párrafo, ¿no? Imperfecciones. Por tanto, debemos esforzarnos por amarnos intensamente unos a otros. Muy bien. Pues tenemos con estos comentarios de estos 3 primeros párrafos de introducción el terreno preparado para entrar en materia. El primer subtítulo, Busquemos la paz. Leamos el párrafo 4, por favor. Jesús nos enseñó que es importante hacer las paces con un hermano que tiene algo contra nosotros. Destacó que debemos llevarnos bien con los demás si queremos agradar a Dios. A Jehová le alegra ver que hacemos todo lo posible por estar en paz con los hermanos. No aceptará nuestro servicio si guardamos resentimiento y hasta nos negamos a tratar de hacer las paces. Pues la pregunta para este párrafo 4, según Mateo 5, 23 y 24, ¿por qué debemos hacer las paces con un hermano que tiene algo contra nosotros? Agradeceríamos a alguien que nos pueda leer este texto. Hermana García. Lara, por favor. Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Muchas gracias. Pues repetimos la pregunta según estas palabras. ¿Por qué debemos hacer las paces con un hermano que tiene algo contra nosotros? Hermana Domínguez, Mariví. El texto es muy claro porque dice que si uno va a llevar la ofrenda al altar y allí uno se acuerda, no dice que nosotros, dice que tu hermano tiene algo contra nosotros, primero tenemos que arreglar las cosas y después llevar la ofrenda. Así que si no mantenemos una buena relación, si no buscamos la paz, si somos personas rencorosas, por mucho que hagamos por Jehová, de nada va a servir. Magnífico. Hermano Zafra. Y la ofrenda que Jesús mencionó podía ser cualquier ofrenda que se presentaba en el templo, y llevar ofrendas al templo era parte de la adoración verdadera. Sin embargo, para Jehová, la paz entre sus siervos, entre aquellos que lo adoramos, está por delante de cualquier sacrificio. Así es, muchas gracias. Hermano Barros. Y podemos ver la importancia, porque en esta escena que plantea Jesús, pues esta persona que estaba a punto de ofrecer su ofrenda, igual se pudo pasar todo el día esperando su turno, y cuando por fin le toca, es en ese momento, si se acuerda, que tiene que dejar su ofrenda, buscar a su hermano entre toda la gente que fue seguramente a ofrecer su sacrificio, encontrarla, y luego que hacer las paces, volver a esperar todo su turno para poder ofrecer su ofrenda. Entonces era muchísimo más importante para Jehová el que hagamos las paces que incluso estar a punto de ofrecer nuestro sacrificio y no hacerlo. Excelente. Hermano Plaza. Sí, el párrafo también indica la seriedad del asunto, porque menciona que Jehová no va a aceptar nuestro servicio si estamos guardando resentimiento. Es interesante lo que menciona la cita de la primera carta de Juan 4:20, donde ahí nos indica una relación lógica. Si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, pues no podemos amar a Dios al que no estamos viendo. Así, sin duda alguna, como mencionaba el párrafo, Jehová le gusta mucho ver que mantenemos la paz en la congregación y nos esforzamos por solventar nuestros desacuerdos con nuestros hermanos. Muy bien. Gracias por tu comentario. Está claro, pues, la razón por la que tenemos que amarnos. No es fácil. Vamos a ver el párrafo 5 y veremos algunos desafíos. Es posible que nos resulte difícil hacer las paces. ¿Por qué? Veamos lo que le sucedió a un hermano llamado Mark. Se sintió herido cuando un hermano lo criticó y les habló mal de él a algunos de la congregación. ¿Cómo reaccionó Mark? Él cuenta: me puse furioso y perdí el control. Pero más tarde se arrepintió de lo que hizo y trató de disculparse con el hermano y hacer las paces. Sin embargo,
el hermano no aceptó sus disculpas. Al principio, Mark pensó, ¿por qué tengo que ser yo el que siga intentando hacer las paces si él no quiere arreglar las cosas? Entonces, el superintendente de circuito lo animó a no darse por vencido. ¿Qué hizo Mark? Muchas gracias, hermano Pocero. Pregunta 5. ¿Por qué se le hizo difícil a un hermano llamado Mark hacer las paces? Hermano Alonso. Pues en principio quizás él pensara que no era responsable de aquella situación. En realidad era otro hermano el que lo había criticado y había hablado mal de él a otros hermanos. Sin embargo, es verdad lo que él reconoce, que perdió el control, se puso furioso. Y luego el problema es que intentó reparar la situación, pero parece que el hermano no aceptó sus disculpas. Quizá podría pensar, pues, ¿qué más puedo hacer, ¿no? Realmente yo no soy responsable de esto que está pasando. Pero siguió meditando en ese asunto. Gracias, muy bien. Hermano García, Daniel. Y el ejemplo de Mark ilustra bien lo importante que es seguir el ejemplo y el consejo de Jesús, rápidamente hacer las paces. Porque, como bien decía el hermano, inicialmente parece que es posible que Mark tuviera sus razones para sentirse herido, pero al perder los nervios, al dejarse vencer por la furia, ahora el mal fue mayor. Y ya no solamente él estaba herido, sino que el otro hermano también lo estaba. Muy bien. Hermana Morales. Sí, también vemos la importancia de las buenas palabras. Por ejemplo, en este caso fue el superintendente de circuito el que lo animó. Lo animó a no darse por vencido y a continuar buscando la paz con este hermano, aunque él no lo quisiera. Gracias. Pues veamos las reflexiones de Mark. Párrafo 6. Mark analizó su actitud y se dio cuenta de que a veces le faltaba humildad y que se creía mejor que los demás. Reconoció que debía cambiar. Fue a hablar de nuevo con el hermano y humildemente le pidió perdón. Además, le escribió algunas cartas para decirle que lo sentía mucho y expresarle su deseo de hacer borrón y cuenta nueva. Incluso le dio pequeños regalos que pensó que le gustarían. Por desgracia, el hermano siguió ofendido. Pero Mark continuó obedeciendo el mandato de Jesús de amar a su hermano y perdonar. Incluso cuando los demás no responden a nuestros intentos de hacer las paces, el auténtico amor cristiano nos impulsará a seguir perdonándolos y a orar para que el problema se solucione. Bien, pues la parte A, el párrafo 6, pregunta ¿qué hizo Mark para tratar de hacer las paces? Hermana Sanz. Pues fue a hablar de nuevo con el hermano y le pidió perdón humildemente. También le escribió algunas cartas en las que le expresaba sus sentimientos y cuáles eran sus intenciones, e incluso le dio pequeños regalos que creía que le podrían gustar. Muy bien. Hermano Sanz. Y antes de ponerse manos a la obra, también hizo un ejercicio que solamente él podía hacer, que era autoexaminarse y analizar su actitud. Se dio cuenta de que tenía que todavía desechar la vieja personalidad, como dice la carta a los colosenses, y vestirse de la nueva, lo que incluye, entre otras cualidades, la humildad. Se dio cuenta que algunas veces todavía miraba o se creía mejor que otros hermanos, así que se daba cuenta que tenía que cambiar. Muy bien. Y felizmente, pues todo se arregló. ¿O no? Hermana Plaza. Pues como menciona el párrafo, lamentablemente no. Dice que por desgracia el hermano sigue ofendido. Eso es. Parte B. ¿Cómo puso en práctica Mark las palabras de Colosenses 3, 13 y 14? ¿Alguien, por favor, nos lo podría leer, si es tan amable? Hermana Ivaskevich, por favor.
Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero, además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Muy bien, gracias. Pues, ¿cómo puso en práctica Mark estas palabras? Hermano Morales. Sí, del texto llama la atención las ideas de sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad. Parece que meditar en estas palabras a Mark le hicieron mella, porque no solamente fue a pedirle perdón, sino que le enviaba cartas e incluso le hacía regalos. Veía que el hermano seguía ofendido, pero él no dejaba de insistir, seguía tratando de perdonarlo con generosidad. Muy bien, muy bien. Hermano Bordaliza. Sí, en el versículo 14 de Colosenses vemos cómo menciona además de todo esto. Los versículos anteriores, por ejemplo en el versículo 12, habla de cualidades muy importantes como la paciencia, el perdón, la compasión, pero vemos cómo el amor es lo que va a unir a los hermanos. Cierto. Hermano García, Daniel. El párrafo también menciona el relato de Gálatas 6:9, que nos ayuda un poco a ver que no hay un número específico de veces que debamos perdonar. Gálatas dice, al debido tiempo segarán, usando esta analogía del segar, recoger fruto. ¿Cuántas veces hay que regar para recoger? Pues no hay un número determinado de veces, seguimos regando hasta que recogemos. Pues seguimos perdonando hasta que también obtenemos buenos resultados. Muy bien, muy bien. Hermana Alonso, Sara. Y como menciona el párrafo, no solo por nuestra parte mostrar ese amor cristiano para perdonar, sino también orar y buscar la guía de Jehová para que nos ayude a solucionar el problema. Así es. Muy bien. Algunas palabras de Jesús que confirman esa misma idea de seguir y seguir y seguir y perdonar y perdonar y perdonar. Hermana García Lara. Sí, allí Pedro le pregunta cuántas veces tenía que perdonar a su prójimo. Sin embargo, Jesús le decía hasta 7 veces, pero Jesús le dijo hasta 77 veces, dando a entender que no hay un número específico, sino cada vez que ocurra es el deber del cristiano. Muy bien. Hermano Zafra. Y también anima a no desistir de hacerlo las palabras que dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Cuando dice no dejemos de hacer lo que está bien porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Quizá en el caso de Mark eso no tuvo los resultados debidos, pero en otros casos sí los ha habido, ¿no? Y hace poquito, cuando leímos en Génesis la historia de Jacob, pues vimos que Jacob insistentemente hizo lo que hizo Mark después, ¿no? Y en ese caso sí tuvo éxito. En la mayoría de los casos sí tiene éxito y por eso, pues de acuerdo con estas palabras, hemos de seguir haciendo el bien. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buen comentario. Pues está claro que Mark entendió las cosas bien. Párrafo 7, por favor. Jesús nos mandó que siguiéramos tratando a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y añadió que no debemos amar solo a quienes nos aman. ¿Qué haríamos si alguien de la congregación nos evitara y nos negara el saludo? Es cierto que es una situación poco habitual, pero eso es lo que le ocurrió a una hermana llamada Lara. Dice, una hermana me ignoraba y yo no sabía por qué. Me sentía nerviosa y se me hacía difícil ir a las reuniones. Al principio, Lara pensaba, no es culpa mía. Al fin y al cabo, otros hermanos de la congregación también creen que esa hermana es un poco rara. Pues en la parte A, ¿qué nos mandó a hacer Jesús? Hermana Plaza, por favor. Pues que siguiéramos tratando a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros y también que no debemos amar solo a quienes ya nos aman. Perfecto, muy bien. Hermano Alonso. Y es interesante notar que cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, en realidad estaba hablando de cómo tratar a la gente en general e incluso a nuestros enemigos. Menciona el contexto.
De modo que si debemos seguir esta regla de conducta al tratar a nuestros enemigos, pues con cuánta más razón debemos hacerlo con los hermanos en la congregación, a pesar de que en algunas ocasiones pues puedan ofendernos. Muy bien, una buena reflexión. Muy bien. Hermano Sanz. Sí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 33, además nos argumenta por qué es tan importante. Porque tratar bien a los que nos tratan bien, pues no tiene ningún mérito, porque hasta, dijo Jesús, los pecadores lo hacen, las personas del mundo lo hacen. Ahora se tiene que notar la diferencia entre los que sirven a Jehová y los que no, de ahí que sea tan importante amar a todo el mundo. Bueno, argumentos aplastantes. Muy bien. Gracias. Por la parte B, ¿qué situación difícil afrontó una hermana? Hermano Barros. Pues ella cuenta que había una hermana que la ignoraba y no sabía bien por qué, y esa pues lo hacía sentirse nerviosa, incluso pues se hacía difícil asistir a las reuniones. Es una situación rara, pero ella cuenta que se ponía nerviosa con ella. Muy bien. El hermano Morales. Y a pesar de que otros en la congregación veían que esta hermana era un poco rara, el asunto es que ella no se escudó en eso, en la opinión de otros. Era su relación con Jehová y la relación que tenía con esta otra hermana. Sí, ella personalizó el asunto también porque la hacía sentir mal, la ignoraba, se sentía nerviosa. Así que ella hizo su parte a la hora de poder establecer buenas relaciones cubriéndolo con amor. Muy bien. Veamos qué hizo. Párrafo 8. Lara hizo varias cosas para recuperar la paz con la hermana. Le oró a Jehová y decidió hablar con ella. Conversaron sobre el problema, se abrazaron e hicieron las paces. Todo parecía ir bien. Pero Lara explica: tiempo después, la hermana volvió a tratarme como antes. Me sentí muy desanimada. Al principio, Lara creía que solo sería feliz si la hermana cambiaba de actitud. Pero con el tiempo se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era seguir tratándola con amor y perdonándola con generosidad. También recordó que el auténtico amor cristiano no lleva cuenta del daño y que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Eso la ayudó a recuperar la paz mental. Con el tiempo, la hermana fue más amable con Lara. Si buscamos la paz con nuestros hermanos y seguimos amándolos, podemos estar seguros de que el Dios de amor y de paz estará con nosotros. Magnífico, pues un párrafo súper interesante y práctico. ¿Qué hizo Lara para recuperar la paz? La parte A. Hermana García, Natalia. Pues hizo varias cosas, como dice el párrafo, oró a Jehová, habló con ella, conversaron, se abrazaron y pues todo volvió a ser lo mismo, así que pensó que ya habría hecho su parte, pero a pesar de todo esto, entendió que debía seguir tratándola con amor y seguir el principio de Efesios 5:2. Seguir el camino del amor no es una acción puntual, sino seguir mostrando amor. Muy bien. Hermana Domínguez, Mariví. A mí me gusta de este ejemplo porque ella dice que creía que solo sería feliz si la hermana cambiaba de actitud. Pero luego se da cuenta que no depende de la actitud de la hermana, que de lo que depende es de la actitud de ella, ¿no? Que si ella sigue mostrando amor, no lleva cuenta del daño, sigue soportando, aguantando, al final Jehová, porque hacemos lo correcto, lo que nos da es la paz mental. Y claro que podemos esperar que con el tiempo, si tenemos buenas cualidades, desplegamos ese amor hacia nuestros hermanos, también ellos cambien. Muy bien, muy bien. Ese es un punto importante, ¿verdad? No podemos cambiar a otros, pero sí podemos cambiar nosotros nuestro enfoque de un asunto. Parte B, ¿qué aprendemos de lo que le pasó a Lara? Hermana Lara, valga la redundancia, por favor. Aprendemos que nuestra felicidad y nuestra paz interior vienen de nuestra relación con Jehová y no de la reacción de los demás. Y siempre que nos esforcemos a aplicar lo que dice 1 Corintios, soportar, creer y esperar, aguantar lo que haya a nuestro alrededor, contamos con la bendición de Jehová y eso nos ayudará a recuperar la paz. Muy bien. Hermano García, Daniel.
Y su ejemplo nos enseña que buscar la paz no siempre es lo más cómodo, no siempre va a ser lo más fácil, y a veces aun dando nosotros los pasos adecuados, quizás no siempre va a salir bien. Pero su ejemplo nos demuestra pues que no podemos condicionar todo a la respuesta del hermano. Es posible que a veces el hermano necesita tiempo, necesita meditar él mismo en algunos asuntos, pero lo que sí que podemos hacer, como se ha mencionado, es seguir siendo nosotros amables. Muy bien, gracias. Y en armonía con 2 Corintios 13:11, aun cuando los resultados no sean los deseados, ¿qué es lo que sí conseguiremos? Siempre. Hermano Plaza. Pues que precisamente Jehová, que es un Dios de amor y de paz, va a estar con nosotros si nos esforzamos por tratar a nuestros queridos hermanos también con amor y con paz. Muy bien, muy bien. Echamos un vistazo a la imagen correspondiente a estos párrafos 7 y 8. Tenemos ahí 3 fotografías. El enunciado que tenemos aquí dice: si alguien está molesto con nosotros, quizás sea necesario intentar varias cosas para hacer las paces. Una preguntita. ¿Es lo mismo intentar varias veces que intentar varias cosas? ¿O hay alguna diferencia? Hermano Román. Hay una diferencia bastante grande, y es que podríamos intentar varias veces hablar con la persona sin lograr nada. En cambio, como vemos en las imágenes, la hermana intentó varias cosas. Intentó primero hacer una llamada por teléfono. En la segunda imagen vemos que intentó comprarle un detallito, un regalo. Y en la tercera intentó hablar con ella en persona. Y vemos también que lo hizo en diferentes situaciones. No lo hizo en un mismo día, no intentó hacerlo para arreglar la situación cuanto antes, de forma insistente, sino que a lo mejor incluso dejó pasar tiempo entre las situaciones para ver si la persona, en este caso la hermana, razonaba. Estupendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues hemos dado buena atención a este primer apartado de buscar la paz, ¿no? Vamos con el segundo subtítulo: seamos imparciales. Leemos el párrafo 9, por favor. Jehová es imparcial. Cuando nosotros seguimos su ejemplo, demostramos que somos hijos suyos. Y además obedecemos el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos y conservamos la paz de nuestra familia espiritual. Pues de acuerdo con Hechos 10, 34 y 35, ¿por qué debemos ser imparciales? ¿Algún hermano o hermana que quisiera, por favor, leernos este texto? Hermano Espinoza, ¿es tan amable? Al oír esto, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Muchas gracias. Pues, ¿por qué debemos ser imparciales? De acuerdo con esto que acabamos de leer. Hermano Sanz. Porque según estas palabras, Jehová es el primero que es imparcial. Y como nosotros somos sus hijos y queremos imitarle en todo, pues también es obvio que queremos esforzarnos por ser personas imparciales. Muy bien, una razón importante, la más. Hermano Domínguez, Fernando. Es cierto que hay países que han avanzado mucho en la lucha contra el prejuicio, el ser imparciales, pero esto lo consiguen por decretos, imponiendo leyes. Pero es muy difícil luchar con el prejuicio porque el prejuicio tiene que ver con sentimientos, con los pensamientos, y eso el mundo no lo puede conseguir, no puede cambiar el pensamiento de la gente. Sin embargo, en el pueblo de Jehová es diferente porque Jehová nos entrena, nos enseña a ser no solamente imparciales en el trato, como dice Santiago 2.8, no mostrar favoritismo en la congregación, esas son acciones, pero también tiene que ver con los pensamientos. Jehová nos enseña a ser personas con sentimientos imparciales, sin prejuicios en la congregación, y eso es el real valor que tiene el ser imparcial y sin prejuicio dentro de la congregación cristiana. Qué bueno. Muy bien, gracias. Hermana Alonso, Sara. También en Romanos 12, 9 y 10 nos recuerda que el amor debe ser sin hipocresía.
Y también habla del amor fraternal y dice que este ha de demostrarse. No solo vale con decirlo, sino que hemos de hacer esas acciones por nuestros hermanos, ¿no? Por eso la exhortación también de que llevemos la delantera y tomar la iniciativa en mostrar este amor. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias por vuestros buenos comentarios. Vamos en los párrafos siguientes, 10 y 11. Puede que a algunos les cueste ser imparciales. Pensemos en lo que le pasó a una hermana llamada Ruth. En su adolescencia, tuvo una mala experiencia con alguien de otro país. ¿Cómo la afectó eso? Ella confiesa, no quería saber nada de ese país. Creía que todas las personas de aquel lugar eran iguales, hasta los hermanos. ¿Qué la ayudó a vencer sus sentimientos negativos? Ruth reconoció que tenía que luchar contra esa manera de pensar. Leyó experiencias e informes del anuario sobre ese país. Dice, me esforcé por pensar bien de las personas de ese lugar. Empecé a ver que los hermanos eran muy entusiastas en su servicio a Jehová. Me quedó claro que también son parte de la hermandad mundial. Poco a poco se dio cuenta de que tenía que hacer algo más. Explica. Siempre que conocía a hermanos de ese país, hacía un esfuerzo especial por ser amigable y hablar con ellos. Así llegué a conocerlos mejor. ¿Cuál fue el resultado? Ruth cuenta, con el tiempo, mis sentimientos negativos desaparecieron. Muchas gracias. ¿Qué hizo una hermana para vencer sus sentimientos negativos? Hermana García, Natalia. Pues luchó contra la manera de pensar que tenía debido a una mala experiencia que le precondicionaba pensar que todas las personas de ese país serían así, y hizo un esfuerzo consciente por llenar su mente con ideas positivas de hermanos de allí, con sus cualidades, que eran entusiastas. Así pudo llegar a la raíz del asunto y tener una actitud positiva en su corazón. Magnífico, muy bien. Hermana Sanz, Leonor. También dice que hizo un esfuerzo por cuando conocía a algún hermano de ese país, pues se esforzaba por hablar con ellos, también por ser amigable, y así pues dice que llegó a conocerlos mucho mejor. Muy bien. Hermano Gordaliza. Tanto en este ejemplo como en el anterior vemos cómo las dos personas se autoanalizaron y reconocieron que tenían que cambiar una forma de pensar. Por eso nosotros también debemos ser humildes y ver si realmente tenemos en nuestro corazón un pensamiento negativo hacia algunas personas. Correcto, muy bien. Hermano Sanz. Y el ejemplo de Ruth nos demuestra que además es posible, porque el resultado es, ella reconoce que con el tiempo sus sentimientos negativos desaparecieron. Así que no va a ser de un día para otro, pero sí, como hemos visto, aplicamos esas sugerencias de llenar nuestra mente de pensamientos positivos, ponernos manos a la obra e intentar hablar con este tipo de personas, pues los prejuicios, esos sentimientos desaparecerán. Magnífico. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Seguimos con el párrafo 12. Es posible que algunos tengan prejuicios, pero quizás no lo sepan. Por ejemplo, una hermana llamada Sara creía que era imparcial porque no juzgaba a la gente según su raza, su posición económica o sus responsabilidades en la organización. Pero reconoce, empecé a notar que sí era parcial. ¿En qué sentido? Ella viene de una familia en la que todos han ido a la universidad, así que prefería relacionarse con personas que también tuvieran estudios superiores. Una vez, incluso le dijo a un amigo, «Solo me relaciono con hermanos que han cursado educación superior y evito a los que no». Está claro que Sara debía cambiar de actitud. ¿Cómo lo hizo? Pues, ¿qué problema tenía una hermana llamada Sara? Hermano Alonso. Pues parece que se estaba engañando a sí misma. De hecho, ella creía que era imparcial, porque
según comenta el párrafo, hay cosas que no le afectaban. No juzgaba a la gente por su raza, a los hermanos, por su posición económica, por sus responsabilidades. Pero cuando meditó en profundidad sobre su actitud, se dio cuenta de que realmente prefería relacionarse con personas que, como ella, tuvieran estudios superiores. Y no solo eso, sino que además evitaba a los que no. Muchas gracias, muy bien. Hermano Zafra. Y quizás el ejemplo de esa hermana haga que nos autoexaminemos, ¿no? Y pensemos, ¿soy yo parcial o no lo soy? Quizá pensamos que no lo somos, pero hay muchas personas que a veces dicen, es que esta persona no me cae bien, pero nunca tiene una conversación con la persona, ni la ha conocido a fondo. Y en los cristianos esa situación no debe darse. Es decir, si hemos de amarnos intensamente unos a otros desde el corazón, hemos de tomarnos el tiempo necesario para conocernos bien. Pero, claro, decir, esa persona no me cae bien, quizás en el fondo es porque tenemos algún prejuicio. Qué bien. Gracias, hermano Zafra. Hermano Olles. Y es que los prejuicios muchas veces son invisibles para aquel que los tiene. Es muy fácil ver los prejuicios de los demás, pero en ocasiones no nos damos cuenta de lo que nosotros mismos sufrimos porque puede ser que no tenga que ver con campos tan evidentes como la edad o el color de piel. Sin embargo, si buscamos a fondo, si indagamos en cuáles son los motivos de nuestro corazón, en si hay alguien a quien no estamos tratando igual que a los demás por alguna razón, encontraremos que puede ser que tengamos algún prejuicio y que tengamos que luchar contra él. Cierto. Gracias. Muy bien. Pues párrafo 13, por favor. Un superintendente de circuito ayudó a Sara a examinar su actitud. Ella cuenta: me felicitó por mi servicio fiel, mis buenos comentarios y mi conocimiento de la Biblia. Luego, me dijo que a medida que crece nuestro conocimiento, también debemos cultivar cualidades cristianas como la humildad, la modestia y la misericordia. Sara tomó en serio lo que le dijo el superintendente. Dice: me di cuenta de que lo más importante es que seamos amables y mostremos amor. Entonces empezó a ver a los hermanos con otros ojos. Explica: trataba de ver en ellos las cualidades que hacen que sean valiosos para Jehová. ¿Y nosotros? Jamás queremos sentirnos superiores debido a la educación que hayamos recibido. Si tenemos un intenso amor a toda la hermandad, seremos imparciales. Bien, pues el párrafo 13 plantea la pregunta: ¿qué aprendemos de lo que Sara hizo para cambiar su actitud? Hermano Domínguez. Fernando. Que hay que esforzarse. No es fácil, debido a las influencias que tenemos a nuestro alrededor, mostrar imparcialidad, pero hay que cultivar esas cualidades cristianas, como la humildad y la modestia. Eso significa que debemos de aprender de los demás, que todos tenemos nuestras imperfecciones y fallos, pero los demás nos pueden enseñar muy buenas lecciones y hay que ver lo mejor en otros. Gracias, muy bien. Muy bien. Hermano Plaza. Sí, eso es lo que se está viendo en la imagen que se ve plasmada. Pues en un primer término, en un primer punto podemos ver un grupo de hermanos que pues ellos pueden pensar que no están siendo parciales, puesto que probablemente sean de diferente país, o al fondo podemos ver otro grupito de jóvenes que quizás piensan que tampoco son parciales, puesto que son de diferente raza. Pero vemos ahí al hermanito mayor, como pues él está meditando que no le están tomando en cuenta. Pues esto es muy importante, ¿verdad? También tenerlo en cuenta en la congregación. Todos nuestros queridos hermanos pues merecen que les prestemos atención y también es una forma de no estar siendo parciales. Muchas gracias, hermano Jesús. Hermana García Lara. Además vemos que ella tomó muy en cuenta lo que le dijo este superintendente de circuito, que la encomió por el conocimiento que tenía de la Biblia, pero le animó a cultivar cualidades cristianas y ella meditó mucho en este comentario y desde entonces empezó a buscar en los hermanos también las cualidades bonitas que tenían y eso le ayudó a vencer los prejuicios que estaba teniendo. Muy bien, muy bien.
Hermano Barros. Y también otro denominador común que encontramos en todas estas experiencias es que llega un momento en que los hermanos hacen un autoexamen de su conducta, de sus cualidades espirituales, y es que, como se ha comentado antes, vivimos en un mundo en el que constantemente se nos bombardea con ideas que no son imparciales, que nos hacen pues dudar de nuestros hermanos. Y como menciona 1 de Pedro 17, tenemos que mostrar un amor imparcial a toda la hermandad. Por eso es que es importante constantemente, regularmente, ver qué tan imparciales somos y demostrar este amor leal a todos nuestros hermanos. Muy bien, muy bien. Hermano Sanz. Y de nuevo es un buen ejercicio reflexionar en nuestra situación personal, porque también en la congregación hay personas que por su personalidad pues son más atrayentes, es fácil llevarte bien con ellos, a lo mejor incluso hablan bien en público, tienen un abundante conocimiento, son eruditos en las enseñanzas de la Biblia, entonces es muy fácil que nos atraigan este tipo de personas. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay muchos hermanos y muy valiosos, porque si están en el pueblo de Jehová es porque Jehová los ama y se da cuenta de que en su corazón hay muy bonitas cualidades. Así que debemos esforzarnos por conocer a todos en profundidad, desde el más pequeño hasta el hermano más mayor, y ver que seguramente tendrán cualidades de las que podemos imitar. Muy bien, ese es un buen comentario que nos permite hacer una preguntita. Si no llegamos a ver ninguna cualidad buena en otro hermano, ¿no? Por muchas vueltas que le demos, que parece que se desmorona todo. Es que no le veo nada bueno, ¿no? Entonces, ¿qué? El hermano Sanz abrió el camino, ¿no? Hermano García, Daniel. Forma parte del pueblo de Jehová. Y eso significa que Jehová lo ha escogido. Seguro que tiene buenas cualidades, simplemente que nosotros no se la hemos visto. Y el consejo que el viajante le dio a la hermana Sara es muy apropiado. Esforzarnos por buscar cualidades espirituales. Y el hombre espiritual identifica y valora esas cualidades espirituales. Tenemos que seguir buscando y encontrando esas cualidades que seguro que el hermano y la hermana tienen. Muy bien, muy bien. Ana Morales. O incluso a veces, como hizo este superintendente también, buscar a un hermano de confianza que nos ayude a limpiar nuestra vista. Puede ser que nosotros parezca que estamos viendo muy claro, pero en realidad a vista de otros no. Alguien de confianza nos puede dar un buen consejo. Muy bien. Manuel Espinoza. Y algo que podría ser, ¿no?, que veamos a los demás como dice al final, ¿no?, inferiores porque nosotros nos sentimos superiores. Eso en el fondo pues estaríamos siendo también parciales, pero ahí a continuación da la solución, ¿no?, a cómo vencer ese sentimiento de superioridad, y es teniendo un amor intenso hacia los hermanos, viéndolo como son y no sintiéndonos superiores nosotros a ellos. Muy bien, ¿no? Gracias, está claro, como decía el hermano Zafra, tenemos que conocernos bien, mejor unos a otros. Pues vamos con el tercer subtítulo, seamos hospitalarios, y leemos el párrafo 14. Jehová valora muchísimo la hospitalidad. De hecho, la considera parte de nuestra adoración, sobre todo cuando ayudamos a los necesitados. Por tal razón, la Biblia nos aconseja: sean siempre hospitalarios. Con la hospitalidad, les demostramos a los demás nuestro cariño sincero y nuestra amistad. A Jehová le alegra que compartamos con otros algo de comer o de beber, o que les demos nuestro tiempo y atención. Ahora bien, hay cosas que pueden impedirnos ser hospitalarios. Pues la pregunta para este párrafo, según Hebreos 13:16, ¿cómo se siente Jehová cuando mostramos hospitalidad? Lo leemos primero, por favor, si os parece. Pues, hermano Román, por favor, Ivaskevich. Además, no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Muchas gracias. Pues, ¿cómo se siente Jehová cuando mostramos hospitalidad? Por lo que acabamos de ver. Mana Ivaskevich.
Pues como acabamos de leer, cuando compartimos lo que tenemos con los demás, agradamos muchísimo a Dios. Jehová valora muchísimo que mostremos hospitalidad. Perfecto, muy bien. Gracias. Hermano Domínguez, Fernando. Y esas ocasiones no tienen que ver con mostrar una gran ofrecer una gran comida, por ejemplo. Está al alcance de todos mostrar hospitalidad ofreciendo algo de comer o de beber, un refresco o algo más, ofreciendo nuestro tiempo. Eso es algo muy valioso que todos tenemos, y pasar tiempo con nuestros hermanos y hermanas en la congregación es algo que muestra que los queremos y que a Jehová le alegra mucho. Muchas gracias. Hermana Alonso, Sara. En Santiago 2, 14 y 17 vemos cómo Santiago los animó para no ser solo oidores, sino también hacedores, porque el texto menciona cómo aunque tengamos fe, pero si no hacemos las obras, ¿no? O sea, si sabemos de un hermano que necesita ropa, comida, y ahora le decimos vete en paz, mantente caliente y come bien, pero no hacemos realmente nada práctico, pues es como si no tuviéramos ninguna fe. Así está claro que es parte de nuestra adoración el ayudarlos. Muy bien. Hermano Ollés. Y de hecho Santiago 1.27 lo pone al mismo nivel el cuidar de los huérfanos y de las viudas que mantenerse sin mancha del mundo. No nos imaginaríamos a un cristiano que no se mantuviera sin mancha del mundo, pues tampoco podemos imaginarnos a un cristiano que no sea hospitalario. Gracias. Muy bien. Hermano Alonso. Incluso en el primer texto que leímos, Hebreos 13:16, en este párrafo, ahí Jehová muestra cuánto aprecia todo lo que hacemos por los demás, por compartir con otros, porque lo considera de hecho sacrificios que le agradan mucho, mostrando que evidentemente es parte importante de nuestra adoración a Él. Así es, así es. Magnífico. Muchísimas gracias por vuestra excelente aportación, vuestros buenos comentarios. Vamos a leer los párrafos siguientes, 15 y 16. Quizás dudemos en mostrar hospitalidad debido a nuestras circunstancias. Este era el caso de una viuda llamada Edith. Antes de ser testigo, era una persona poco sociable. Creía que otros tenían mejores circunstancias que ella para ser hospitalarios. Después de hacerse testigo, Edith cambió su manera de pensar y se esforzó por ser hospitalaria. Recuerda, durante la construcción de nuestro nuevo Salón del Reino, un anciano me preguntó si podía alojar durante 2 semanas a un matrimonio que vendría a ayudar en las obras. Entonces pensé en la viuda de Sarepta y en cómo la bendijo Jehová. Así que Edith aceptó. ¿Qué bendiciones recibió? Explica. Las 2 semanas se convirtieron en 2 meses. En ese tiempo nos hicimos muy amigos. Edith también disfruta de buenas amistades en la congregación. Ahora es precursora y le encanta invitar a su casa a los hermanos con quienes predica y ofrecerles algún refrigerio. Dice, dar me hace feliz y la verdad es que recibo muchas bendiciones a cambio. Muchas gracias. La parte A. ¿Por qué dudan algunos en mostrar hospitalidad? Hermana Plaza. Pues quizá debido a sus circunstancias, o porque se consideran una persona poco sociable, o porque quizás piensan que otros tienen mejores circunstancias para ser hospitalarios que ellos. Muy bien. Hermana García, Natalia. Quizás nuestra cultura nos hace pensar que otros pueden demostrar hospitalidad mucho mejor que nosotros, o pensar que no estaremos a la altura, o nuestra timidez, pero lo importante no son esas razones, sino centrarnos por qué debemos ser hospitalarios. Correcto, muy bien. La parte B. ¿Qué ayudó a Edith a ser hospitalaria? Hermano Plaza. Pues en el salón de donde ella servía fue reformado y eso le brindó la oportunidad de mostrar hospitalidad. De hecho, pues un anciano se lo
se lo preguntó si podía hacer lugar para ello y ella evidentemente lo pensó, lo hizo. En principio era para 2 semanas, la cosa se amplió a 2 meses y el resultado fue magnífico, porque dice que se pudo hacer una muy bonita amistad. Ahora ella es precursora y lo mejor que no fue una cosa puntual aquello que ocurrió, sino que ahora pues dice que disfruta, que le encanta invitar a otros hermanos pues a su casa a pasar un ratito juntos después de predicar. Muy bien. Hermano Ivaskevich. También, como vemos en la experiencia, algo que le ayudó a dar ese primer paso fue meditar en otras experiencias de hospitalidad, en este caso en una que encontramos en la Biblia acerca de la viuda de Sarepta y cómo esta mujer y su hijo fueron hospitalarios con Elías, a pesar de tener muy poco, a pesar de estar en una situación bastante comprometida, pero sin duda meditar en las bendiciones que consiguieron esta mujer y su hijo le ayudó a dar ese paso y le ayudó a ser hospitalaria no solo entonces, sino como ya se ha comentado, en todas las demás ocasiones que sucedieron después. Muy bien, muchas gracias por el apunte del texto de Primero de Reyes. ¿Alguna reflexión más viendo la fotografía? Hermano García, Daniel. Pues vemos como la hermana ha conseguido vencer sus miedos, sus barreras, y ahora tiene un privilegio muy bonito de alojar a 2 hermanos que están quizás temporalmente por algún proyecto de construcción, pero es que ahora tienen la posibilidad de forjar una nueva amistad, quizás se puede plantear ya nuevas metas. Y nos recuerda mucho el texto que menciona el párrafo 16 al final, Hebreos 13, como tuvieron el privilegio de disfrutar de bendiciones totalmente inesperadas, incluso de alojar a ángeles, ¿no? Pues la hermana también puede ahora disfrutar de privilegios muy bonitos y quizás inesperados. Excelente. Hermano Espinoza. Y aunque la hermana al principio no tomó la iniciativa porque dice que no, ella no se hizo disponible, ¿no? Sino que vino un anciano y le dijo si podía alojar a estos hermanos, pero ella no rechazó esa invitación, ¿no? Así que hacernos disponible cuando los demás nos dicen que lo hagamos, ¿no? Recibimos muchas bendiciones, como hemos visto y se ha comentado ya. La hermana luego cogió el regular y sobre todo dice que ahora disfruta mucho de la relación que tiene con los hermanos en la congregación, y antes de ser testigo dice que era una persona poco sociable. Gracias. Hermano Morales. Sí, también en la foto se evidenciaba muy bien de que la hermana no lo hace por obligación, no es hospitalaria porque la Biblia lo dice, los gestos, la cara, la sonrisa que tiene, la mano, la invitación, los detalles que ha pensado también en la habitación, así ella lo hace porque disfruta de hacerlo. Gracias, muy bien, por esas observaciones. Pues seguimos con el párrafo 17 hablando sobre la hospitalidad. Quizás ya estemos mostrando hospitalidad, pero ¿podríamos mejorar? Por ejemplo, Luke y su esposa son un matrimonio hospitalario. Tenían la costumbre de invitar a su casa a sus padres y otros familiares, a sus amigos íntimos y al superintendente de circuito y su esposa. Sin embargo, Luke dice: nos dimos cuenta de que solo invitábamos a nuestro círculo más cercano. ¿Qué hicieron para ser más hospitalarios? Pues ¿de qué se dieron cuenta Luke y su esposa? Hermano Barros. De que estaban siendo hospitalarios, pero solamente con su círculo más íntimo, que no ampliaban su círculo de amistades y de ser hospitalarios. Muy bien. Mana Alonso. Y probablemente ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, porque realmente cuando invitas a alguien también le estás ayudando, estás pues fortaleciendo una amistad, ¿no? Cosas que debemos de hacer. Pero es verdad que no solo en ese círculo cerrado. Muy bien, ¿eh? ¿Puede tener entonces uno la casa todos los días llena y tener que mejorar en hospitalidad? Mano Sanz. Desde luego que tiene que seguir mejorando, porque puede tenerla llena siempre de amigos y familiares,
pero no a lo mejor está extendiendo esa invitación a otras personas. Muy bien, muy bien. Pues párrafo 18. Luke y su esposa entendieron lo que significa de verdad ser hospitalarios al meditar en estas palabras de Jesús. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Llegaron a la conclusión de que debían imitar a Jehová, que es generoso con todos. Así que se propusieron invitar a hermanos a los que no habían invitado antes. Luke dice, ahora todos disfrutamos muchísimo de esas ocasiones, pues nos animan y nos edifican en sentido espiritual. Pues, ¿qué hicieron Luke y su esposa para ser más hospitalarios? Hermana Morales. Sí, pues meditar en el comportamiento de nuestro generoso Padre Jehová. Las palabras de Mateo 5 son preciosas porque allí dice que Jehová hace salir su sol y la lluvia sobre buenos y malos. Así que cuando ellos empezaron a meditar en el ejemplo de Jehová, pues empezaron a pensar, si solamente invitamos a los que son buenos con nosotros o a los que nos gustan, no somos como Jehová, no somos generosos. Así que cambiaron. Muy bien. Hermano Zafra. Sí, y es interesante porque sobre amar intensamente un erudito dice que es extenderse hasta el grado máximo. Por lo tanto, hemos de extendernos no solamente a nuestro círculo más allegado, sino a todos los hermanos de la congregación. Y especialmente, como dijo Jesús, hay aquellos que quizás tienen marido opuesto, tienen padres opuestos, están solitos en la verdad, no tienen posibilidades, son pobres, y esos son los que francamente deberíamos tomar en cuenta. Muy bien. Y si estamos pensando en aplicar esto y decimos, pues que es que ahora por circunstancias no puedo invitar a mi casa a nadie, ¿no? Recordamos que hace la persona hospitalaria. Hermano Ollés. Pues si somos hospitalarios dedicaremos tiempo a los demás y nos interesaremos intensamente por ellos, y eso podemos hacerlo en cualquier circunstancia. Muy bien, muy bien. Pues párrafo siguiente, 19 y último. En este artículo hemos visto que amarnos intensamente unos a otros nos ayuda a buscar la paz, a ser imparciales y a ser hospitalarios. Debemos vencer cualquier sentimiento negativo y amar a nuestros hermanos desde el corazón. Si lo hacemos, seremos felices y demostraremos que somos verdaderos discípulos de Jesús. Pues muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho, hermano Acero, con tu magnífica lectura. De verdad que lo agradecemos. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Jesús y qué estamos decididos a hacer? Hermana García, Natalia. Pues no solo amarnos unos a otros, sino demostrarlo siendo imparciales, hospitalarios, buscando la paz y desterrando de nuestro corazón pues, sentimientos negativos que nos impiden hacerlo. Muy bien, muy bien. Hermano García, Daniel. Pensando en esta idea de vencer sentimientos negativos, hoy en el artículo hemos visto buenos ejemplos de hermanos que meditaron en sus acciones y quizás aunque ellos no tenían el propósito de desarrollar estos sentimientos, pero se dieron cuenta de que quizás no estaban mostrando todo el amor que les hubiera gustado o que deberían, e hicieron cambios. Muchas gracias. Pues vamos a resumir el precioso artículo que hemos analizado juntos con estas tres preguntas de repaso, a ver qué responderíamos. La primera pregunta, ¿cómo nos ayuda el amor intenso a buscar la paz? Hermano Sanz. Sí, pues como hemos visto, queremos hacer esfuerzos constantes, insistentes. Probaremos diferentes ocasiones, diferentes métodos, pero es cierto que van a aparecer problemas y vamos, es fácil que eso ocurra, pero tenemos que hacer lo posible para establecer la paz con nuestros hermanos y así demostraremos que somos verdaderos discípulos de Cristo. Muy bien, muy bien. ¿Qué hay del segundo campo? ¿Cómo nos ayuda el amor intenso a ser imparciales? Hermana Domínguez, Maribí.
El amor hace que nos fijemos en las cosas buenas de nuestros hermanos. Entonces no vamos a ver diferencias, no vamos a pensar este es mejor que el otro, porque todos tienen cosas buenas. Entonces nos fijaremos en eso y por eso son nuestros hermanos y Jehová los ha elegido. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Y el tercer campo analizado, cómo nos ayuda el amor intenso a ser hospitalarios. Mano Espinoza. Pues no dedicaremos nuestro tiempo y energía y también invitaremos solo a nuestro círculo de amistades, sino que a todos por igual. Muchas gracias. Muy bien, excelente vuestra participación. De verdad, muchísimas gracias por vuestra preparación, por vuestros comentarios muy significativos, muy aplicativos, que nos han permitido analizar a plenitud este precioso artículo. Pues, ¿qué podemos añadir en conclusión? Hemos visto la importancia de amarnos. Pedro matiza amor intenso, amor desde el corazón. No es fácil siempre mostrar ese tipo de amor, pero hemos visto razones claras para hacerlo. La principal, porque eso agrada a Jehová, forma parte de nuestra adoración, afecta nuestra relación con Jehová. Así que es sumamente importante. Y hemos visto 3 campos importantes para recordar. Hemos hablado de buscar la paz, imparciales, hospitalarios. Pues recordemos que cuanto más amor mostremos en estos campos, cuanto más amamos, más nos amarán. Cuanto más amamos, más felices seremos. Cuanto más amamos, mejor imitamos a Jehová. Él se complacerá en nuestra adoración y tendremos su aprobación. Pues llegamos así al final de nuestra reunión. Gracias a todos de nuevo por vuestros comentarios. Vamos a concluir con una canción de alabanza a Jehová. Será la canción número 88, titulada Hazme conocer tus caminos, número 88. Después, nuestro hermano Zafra nos representará en la oración de conclusión.